Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, saltó de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose, ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegaron donde estaba. Le detenían para que no se fuera de ellos, pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, pero cuando Jesús empieza su ministerio público, Capernaum vino a ser el hogar de Jesús. Así que durante el ministerio público de Jesucristo, ya su fama empezó a crecer desde el principio, y mucha gente buscaba a Jesús. Lo buscaban los pobres, los enfermos, los pecadores, los extranjeros, los desahuciados, los ancianos, las mujeres, los hombres jóvenes. Los únicos que no buscaban a Jesús eran los religiosos. Y cuando lo hacían, era solamente para buscar una oportunidad para acusarle. En los versículos anteriores del capítulo 4 que hemos leído de Lucas, cuando Jesús estaba en Nazaret, fue a la sinagoga. Entonces la gente de ahí trató de despeñar a Jesús, lo corrieron de la ciudad, no querían nada con él. Después entonces Jesús se va a Capernaum, y entonces llega ahí y se encontró con esta persona que estaba endemoniada, y luego de ahí sale de la sinagoga y se va a la casa de Pedro. La casa de Pedro estaba nomás como al cruzar la calle de la sinagoga. Y de pasado ahí nosotros podemos darnos que Simón es Pedro, ¿verdad? Simón era el nombre de Pedro antes, Jesús le cambió el nombre por Pedro, y dice que Pedro estaba casado. Entonces, los que hemos buscado a Jesús por alguna razón, por alguna causa, lo hemos encontrado. Los que lo hemos buscado para que nos atendiera, nos ha recibido, y es porque nadie nos puso tanta atención como Cristo lo ha hecho, porque nadie nos ha tratado como Cristo lo hizo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Usted que todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, que no ha buscado a Cristo, ¿por qué no lo hace? Piénselo, medítelo, tome la mejor decisión, busque de Cristo, acéptelo como Salvador personal. ¿Qué espera para hacerlo? Una cosa sí le puedo decir, que si usted busca a Cristo y lo busca de todo corazón, lo va a encontrar, y será la mejor decisión que usted haya tomado en su vida. Cuando usted tenga momentos tristes, de angustia,
No pierda su tiempo buscando la solución en alguien más. Busque a Cristo. Estas personas que buscaron a Jesús no fueron a sus familiares, no fueron con sus amistades, no fueron con los gobernantes, no fueron con los religiosos. Estas personas tomaron la mejor decisión e hicieron lo que era correcto, de ir y buscar a Jesús. En cualquier momento de necesidad que usted tenga, no claudique en dos pensamientos, no pierda su tiempo, busque a Cristo. Mientras más usted se tarda en buscarlo, más tardará en recuperarse de su problema, de su enfermedad, de su necesidad. A nadie le interesa más su vida que a Cristo. Nadie le ama a usted más que Cristo. Nadie se gozará más en verle bien y saludable que Cristo. Así lo hicieron muchos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es buscar a Jesús. En momentos de alegría, no deje que la alegría de haber arreglado su problema por haber buscado a Cristo le evite dar las gracias a Jesús. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Cuando usted ha tenido un problema, el Señor se lo ha solucionado, sea agradecido con Dios, búsquelo, regrese con Él, vaya, dele las gracias al Señor, búsquelo de todo corazón. Hay que hacer lo mismo que hicimos cuando le buscamos, regresar y darle las gracias, ¿verdad? No solamente es ir y pedir, sino ser agradecidos con el Señor también. Después de que hemos recibido cualquier beneficio de parte del Señor, hay que ser agradecidos con Dios. Mira, esto es lo que tenemos que hacer: buscar a Jesús y buscarlo de todo corazón. Cuando hemos recibido los beneficios de parte de Dios, mire, por ejemplo, cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solamente uno regresó a darle las gracias a Jesús. Y Jesús dice: ¿acaso no fueron 10 los que fueron sanados? Pero solamente uno regresó. Pero el que regresó no solamente recibió sanidad, sino también que recibió salvación, porque Jesús perdonó sus pecados. Entonces, las otras personas solamente recibieron un beneficio físico, recibieron solamente sanidad, pero no fueron salvos. Por eso es que es más importante primero la salvación, y después con la salvación vendrán todas las otras añadiduras de sanidad, liberación, bendición, prosperidad, todas las demás cosas que el Señor tenga para nosotros. Entonces, otra de las cosas dice que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. La misión de Jesús era predicar y enseñar, y como el resultado de todo eso, la gente se convertía al Señor. Pero como decía, siempre los que se opusieron a la predicación del evangelio fueron los religiosos, y hasta el día de hoy los que se siguen oponiendo a la predicación del evangelio siguen siendo los religiosos. Pero el evangelio es salvación. Mire, Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, cuando habla, dice: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio escrito, usted lo tiene en la Biblia, la palabra del Señor. Pero el evangelio también es una persona, y esa persona es Jesucristo. Jesucristo vino del cielo a la tierra para traernos las buenas nuevas, las buenas noticias, que nosotros podemos ser reconciliados con Dios, que nuestros pecados pueden ser perdonados, que si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, venimos a formar parte de la familia del Señor y ahora somos hijos de Dios.
Y no solamente eso, sino que cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal también hay una promesa de salvación para usted y para toda su casa. Así es de que si usted es el primero en aceptar a Jesús como su Salvador personal de su familia, el resto de su familia está bajo promesa de salvación también. Así que se convierte el primero, luego después viene alguien más de parte de la familia, y Dios tiene sus maneras sobrenaturales de cómo alcanzarnos. Yo me recuerdo en una ocasión, venía de una campaña, habíamos estado en un estadio y yo venía en el taxi, y en el taxi donde yo venía viajando se subió el pastor Melvin Aldana, pastor de la iglesia nazarena de Puerto Barrios, Izabal, y cuando él se subió y se sentó a la par mía, Dios habló a mi corazón y me dijo: yo quiero que tú ores por este pastor y su ministerio, porque yo voy a salvar a tu mamá a través del ministerio de él. Él iba sentado a la par mía, yo nomás lo conocía así de vista, no era mi amigo, nomás lo conocía de vista. Y a partir de esa noche, yo empecé a orar por él, por el ministerio, por su familia. De ahí para allá, yo me regresé para los Estados Unidos, y a los 4 meses, hubo una reunión de hogar, un grupo familiar en una casa, y mi mamá asistió a esa reunión, y en esa reunión mi mamá aceptó a Cristo como su Salvador personal. Miren, no habían pasado unos 4 meses y ya Dios había contestado mi oración, y también Él había dado una respuesta a mis peticiones, y así empezó la familia a salvarse. Vino mi hermano, vino mi mamá se ganó a mi hermana para Cristo, a mi hermana Doris y su esposo Reinaldo Román, tienen más de 28 años pastoreando Centro de Fe en Yakima. Y yo me gané para Cristo mi hermano Axel, y él se congrega en la Comunidad Cristiana Latina Río de Vida en Guanachi con el pastor Jesús de Paz, y ahí ha estado sirviendo por más de 30 años como predicador, misionero, músico, y Dios cambió nuestra vida, cambió nuestra familia, y no solamente con nosotros, lo ha hecho con muchas otras familias, y lo va a hacer con tu familia si tú tomas la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Así que, si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, podemos hacer esta oración sencilla, pero es poderosa, que puede cambiar y transformar tu vida para siempre. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te doy gracias por el perdón de todos mis pecados. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo o la próxima semana. Bendiciones.